el decir que alguien que es viral, alguien que tiene una enorme repercusión en las redes sociales, que tiene su tribu de adeptos, tribu que pueden ser solo en Telegram, pues miles y miles de personas que la siguen, que vean a esa señora en un programa de televisión en prime time, en una gran cadena. ¿Hasta dónde puede un juez, y no te hablo de este caso en concreto, sino en general, hasta dónde puede un juez determinar que la mayor o menor credibilidad de un bulo es lo que va a marcar el que haya o no condena? Mismo lo que plantea el Código Penal es que si injurias o calumnias te condenan, pero aquí, concretamente, tú no estás injuriando ni calumniando a nadie, tú sencillamente te estás inventando que una determinada vacuna, pues imagínate, es peligrosa, provoca cáncer, no te pongas la vacuna del sarampión. Eso deriva en ese efecto negativo. ¿Eso cómo se castiga desde el terreno penal? Sería otro debate porque ahí ya no estaríamos hablando del derecho al honor, de la reputación, Claro. de la difamación, ¿no? Sino estaríamos hablando ya de otros problemas jurídicos vinculados a la protección de la salud y a otro tipo de situaciones. Hay regulación penal en la materia, lo que evidentemente está implantada antes de la aparición de las redes sociales, de los fenómenos de la desinformación masiva, y posiblemente en ese ámbito sí que podemos abrir una reflexión para ver cómo regulamos ese tipo de respuesta, pero ahí el bien jurídico protegido ya no sería, digamos, el honor, la reputación, sino sería bien jurídico la protección de la salud y aquellas situaciones que puedan provocar daños contra la vida, contra la integridad física o psíquica de otros seres humanos. Yo creo que eso sí que sería otro debate en el cual sí que creo que el derecho penal en determinados ámbitos sí que podría analizar desde otra reflexión cómo damos una respuesta en el ámbito penal, porque ahí, como te decía, estamos hablando de otros problemas con unos niveles de protección que podían justificar una respuesta penal más proporcional. Oye, hay una sentencia muy reciente que sí está relacionada con la protección del honor o con la desprotección del honor, quizás, que es la sentencia que absuelve a Pilar Baselga, una ultradifusora de bulos que está también encausada en el caso Bar España, y la Fiscalía le pide 7 años de cárcel. Aquí el caso, que ha trascendido en muchos medios como que no es delito de injurias llamar a la mujer del presidente del gobierno Begoño, y se queda así de light el concepto. En realidad lo que viene a decir la jueza es que no es delito de injuria sugerir que Begoña Gómez es narcotraficante o tiene vínculos con el narcotráfico, más allá de también el que no es delito de injuria, plantear que es un hombre o que era un hombre o que es transexual. ¿Ese tipo de sentencias no crees que provocan desafección en la ciudadanía sobre cómo de verdad la justicia puede ampararnos cuando somos víctimas de bulos que hacen daño? De partida, no conozco las declaraciones de Pilar Baselga en las que se basa la acusación, y tampoco, obviamente, presencié las sesiones del juicio, ¿no? Y esto limita bastante mi punto de vista. Evidentemente, con lo poco que he leído en los medios, que es lo que reconoce la propia Pilar Baselga, para mí ya hay bastante para entender que son expresiones absolutamente inadmisibles desde una perspectiva no ya democrática, sino humana, de respeto a otras personas, y que son expresiones rotundamente rechazables. El análisis de si tienen encaje penal en un delito de injurias, yo creo que hay un dato clave para entender algunas cuestiones que se pueden analizar. Lo digo sin conocer realmente todo lo que se dijo, ni el contexto, que parece que era un contexto de un programa, según dice la sentencia o los extractos de la sentencia que he leído, en plan provocativo, en plan de burla, ¿no? En España existía un delito de injurias para las injurias más graves y un delito leve de injurias para las que tuvieran menor gravedad. Hace unos años el legislador consideró que las injurias de menor gravedad, las leves, se tenían que despenalizar porque Mm. tenían que ir por la vía civil. Y únicamente se quedó en el Código Penal las injurias más graves, aquellas que tenían una entidad lesiva muy potente, no muy fuerte, por su elaboración, por su preparación y por su intensidad. ¿Qué es lo que iba por delito? Pues cosas, digamos, de más entidad. Pues, por ejemplo, cuando alguien repartía pasquines por toda la ciudad diciendo que tal persona era un abusador sexual de menores, con fotos manipuladas, digamos, algo que por su apariencia iba más allá, digamos, de la grosería, de la provocación, del insulto explosivo, ¿no? El insulto explosivo o, digamos, la vulgaridad era más bien delito leve, y lo otro, que era un ataque mucho más estudiado, con mucha más profundidad,
que sí que vulneraba el honor, porque realmente era creíble, ¿no? Podía creerse eso el receptor, y eso lo separaba, digamos, de la vulgaridad, de la grosería, de la barbaridad, que lo que buscaba más bien es el desahogo insultante. He leído que la jueza considera que era imposible analizar la gravedad de las injurias porque Begoña Gómez no se personó en el juicio para explicar cómo le había afectado y cuál era la gravedad. Y bueno, supongo que la sentencia puede ser discutible, se presta un recurso, la audiencia puede analizarlo en profundidad, pero yo creo que lo que está en juego aquí no es tanto la, el rechazo absoluto que deben merecer estas descalificaciones, sino el encaje jurídico en una categoría u otra. Y efectivamente, yo creo recordar, lo leí en los medios, yo no he visto Sí. la sentencia, que la jueza en algún momento sí que dice en la sentencia que esto tenía mayor encaje en la jurisdicción civil, porque digamos que el deslinde que hizo el legislador al suprimir la falta de injuria leve llevaba más este tipo de historias al ámbito civil. Hay una parte de la sentencia donde la jueza incide mucho en la ausencia de credibilidad de la difamación. Es decir, no era creíble, es decir, nadie se va a creer en España que Begoña Gómez, por ejemplo, es un hombre. Nadie se lo cree en España. Yo tengo dudas de que haya gente que no se lo crea, igual que se lo han creído con Michelle Obama en Estados Unidos o con Brigitte Macron en Francia, donde igualmente les han montado campañas de difamación diciendo que eran transexuales. Decir que eres transexual evidentemente no es un insulto, pero en el tono en el que lo planteas al final es lo que tiene el ánimo difamatorio, ¿no? Pero junto a eso también había otro elemento, más allá de presentarla como un transexual, que era los vínculos con el narcotráfico. El decir que alguien que es viral, alguien que tiene una enorme repercusión en las redes sociales, que tiene su tribu de adeptos, tribu que pueden ser solo en Telegram, pues miles y miles de personas que la siguen, que vean a esa señora en un programa de televisión en prime time, en una gran cadena. ¿Hasta dónde puede un juez, y no te hablo de este caso en concreto, sino en general, hasta dónde puede un juez determinar que la mayor o menor credibilidad de un bulo es lo que va a marcar el que haya o no condena, sea por intromisión ilegítima del derecho al honor, o sea por injuria o calumnia en el ámbito penal? Esto, si se hubiera llevado en la jurisdicción civil, es posible que se considera una lesión del honor porque se han dicho cosas inexactas y ha dañado la reputación de otra persona. Para que se condene en vía penal después de haberse despenalizado las injurias leves, el la lesión del honor debe revestir cierta entidad, cierta profundidad, y aquí se ha considerado que no la tenía. Como te comentaba, a mí me limita bastante no Sí, sí, conocer el espacio en el que se vertieron esas afirmaciones. Yo lo que quiero recordar, ya te digo, eso lo he leído en noticias, no he leído la sí, sentencia, que la jueza viene a decir más o menos, tú me corregirás si tienes más datos que yo, porque te digo, solo he leído algunas informaciones. Lo que dice es que aquello era un programa en tono de burla, en tono de humor, y que no se podían tomarse en serio nada de lo que decía esta señora. Yo francamente lo desconozco. Si es cierto lo que dice la jueza, que aquello no iba en serio y que era un ataque burlesco, pues esa sería otra cuestión. Pero sí que es cierto, como bien sabes, que cualquier tipo de difamación es mucho más fácil ganar una acción judicial en la vía civil que en la vía penal. Y de hecho, conozco muchos casos que en la vía penal se han perdido y en la vía civil se han ganado, porque no hace falta demostrar una gravísima intromisión en el honor. este caso concreto era un programa de análisis político supuestamente serio. O sea, esto no era La Revuelta, no era El Hormiguero. El presentador del programa, se llama Eurico Campano, llegó a decir durante las difamaciones de Baselga que él había publicado esa información, entre comillas, en un medio de comunicación a su juicio serio que se llama Periodista Digital. Otra cosa es lo que los periodistas de verdad consideremos que es ese medio de Alfonso Rojo, pero realmente lo que proyectaba el programa es que era un programa serio para captar gente que se crea su discurso. No era un programa de broma, pero en cualquier caso, evidentemente, la subjetividad de la jueza, que no es lo que te pido que juzgues, obviamente, de lo que te hablaba era de si efectivamente el elemento credibilidad puede influir a la hora de dictaminar una sentencia penal por delito de injurias o calumnia, aunque el afectado interprete que sí le han hecho daño, pero el que un juez pueda decir es que lo que decían de ti no era creíble. Nadie se iba a creer. Bien. Vamos a ver, por supuesto, es exactamente como estás diciendo. Y de hecho, aquí lo que se puede valorar es si era creíble o no, como tú estás comentando. Lo que dice la jueza en la sentencia, te hablo de extractos de medios de comunicación. No he leído la resolución judicial, pero sí que lo que yo he leído es que ella considera que no era creíble en sentido inverso.
La jueza está diciendo que si hubiera considerado que era para un lector medio creíble esa información que Begoña Gómez se dedicaba al narcotráfico, en este caso sí que podía haber habido una condena por injurias. Si la magistrada ha analizado mal el elemento de la credibilidad, en vía de recurso la audiencia lo puede revisar, evidentemente. Claro, a mí, insisto, no estoy valorando ya esta sentencia, sino en términos generales cómo un juez puede valorar que algo sea, un relato sea o no creíble, porque yo realmente leo a determinados influencers, por así llamarlos, de la extrema derecha, relatos que son realmente alucinantes, que yo no me creería, ni nadie de mi entorno se creería, ni borracho, pero es que hay gente que hoy en día se sigue creyendo que la vacuna de la COVID te instala un chip en el cerebro para que votes a la izquierda, con lo cual, claro, el problema es el espectador medio. ¿Qué es el espectador medio? Sí, sí, efectivamente, hay que someter estas cuestiones siempre a valoración con todo el riesgo, pues, de que efectivamente, te puedas equivocar, porque a veces los jueces, participamos de un entorno, personal, social, de amistades, que no tiene por qué coincidir con el del ciudadano medio o la ciudadana media, que es realmente el punto de interpretación debe ser ese, ¿no? Debe ser, no el nuestro, sino el de la sociedad, ¿no? Ahí es a donde iba. Oye, te quiero traer una reflexión, hablando de desinformación, de pseudoperiodismo, una reflexión que me parece de 10 del periodista David Jiménez, que creo que Sí. puede resumir de alguna forma el gran agujero negro de nuestra democracia. Él dice textualmente, cuando sostengo que el periodismo está más corrompido que la política, es que no es solo que esté más corrompido, es que es mucho más impune. En este país hemos tenido un vicepresidente del gobierno encarcelado, a un Dargarín, al presidentes autonómicos, pero ¿quién sabe de un periodista corrupto que haya sido encarcelado o haya tenido algún problema realmente grave, ¿no? con la justicia? Y él dice, no hay ninguno. Puedes hacer lo que quieras en esta profesión y no tienes ningún problema. Quizás un tanto exagerado el no tienes ningún problema, pero posiblemente se esté refiriendo no a condenas en las que tengas que pagar indemnizaciones por atentados contra el honor, sino que no hay periodistas en las cárceles por montar bulos especialmente graves. No sé si tú coincides con eso. Conozco a David Jiménez, leí en su momento, nada más salió además su libro El director, que me pareció especialmente interesante, sobre todo porque, como te pasaría a ti, cuenta cosas que desconocíamos, ¿no? Muchísimas personas desconocíamos, ¿no? Podíamos intuir, pero claro, te lo está contando el director de uno de los grandes medios de este país, y es cierto, al menos el dato es cierto. Estará justificado o no, pero es cierto que condenas en el ámbito penal contra periodistas en este país, francamente, a mí no me constan, ¿no? Igual hay algunas, pero yo ahora mismo no las recuerdo. Desde luego, no a ese nivel de amplitud que hemos tenido en algunos otros, ámbitos. Yo creo que eso es por una razón, y es que en España se ha consolidado una doctrina jurisprudencial que en gran parte viene del Tribunal Constitucional, que es muy avanzada, y yo creo que eso es positivo, en materia de protección de la libertad de información, de la libertad de expresión y del secreto, profesional. Otra cosa es si se ha protegido o no hasta niveles excesivos. A mí me gusta que esas libertades estén muy protegidas, pero claro, no estamos viendo, digamos, lo que ha transformado el nuevo mundo digital, los efectos que está teniendo. En otros tiempos, claro, era muy importante blindar todas estas libertades. El problema es que ahora este blindaje que es necesario puede llevar a la impunidad. Pensemos, por ejemplo, en supuestos muy conocidos de cloacas policiales, que ya estamos empezando a verlas en hechos probados de sentencias y que aparentemente, al menos, han encontrado la complicidad de medios de comunicación, de periodistas con nombre y apellidos. Y claro, esto requiere de algún tipo de respuesta, jurídica, porque evidentemente una cosa es amparar al máximo la libertad de información y otra que la libertad de información pueda servir de soporte a acciones directamente delictivas. Yo creo que esto nos trae a un debate nuevo que yo francamente nunca me he planteado muy en serio, ¿no? No soy periodista, no soy de este ámbito, me interesa mucho, eso sí, los límites de la libertad de expresión y de la libertad de información. Veo que nos estamos encontrando con nuevos problemas que hasta ahora no existían. Como ya intuyes bien, no soy especialmente fan del punitivismo. Yo creo que es peligroso que el Estado
tenga más instrumentos para castigar de los imprescindibles, pero sí que es cierto que en estos ámbitos tenemos que prestar atención a este tipo de problemas, porque son problemas que, mientras que limitar la libertad de información y de expresión es peligroso para la democracia, favorecer los ataques del sistema democrático a través de bulos masivos también tiene sus peligros para el sistema democrático. Y por tanto, sí que creo que deberíamos reflexionar muy en serio sobre lo que dice David Jiménez. No, yo desde luego pienso que si hay personas que por llevarse comida de un supermercado pueden haber metido tanto la pata en las formas que los acaben metiendo en prisión, aunque sea unos meses, porque hay gente que está intentando desestabilizar una democracia y está dando una especie de golpe de estado mediático con mentiras, pues porque se tiene que librar de condenas a prisión y además no condenas precisamente de 2 años como plantea el Código Penal para el delito de calumnia, sino más allá, ¿no? Y yo comparto contigo, desde luego, que hay que proteger la libertad de expresión, la libertad de información y la profesión periodística tiene que contar con una cobertura especial y sobre todo la protección de nuestras fuentes, el que no estén continuamente imputándonos por delitos de revelación de secretos y poniéndonos el flexo en la cara diciendo quién ha sido su fuente. No nos pueden o no nos deben ni preguntar eso, pero es que yo no te estoy hablando de periodistas, yo te estoy hablando de gente que era periodista y se ha convertido en otra cosa o que nunca ha sido periodista y está intentando disfrazarse de periodista para hacer auténticas salvajadas que nada tienen que ver con la profesión a la que yo me dedico, ¿no? Entonces eso, no sé, te insisto, quizás yo sí soy demasiado punitivista por ser víctima de, pero a mí se me antoja que faltan cosas y que en nuestra jurisprudencia el delito de calumnias está castigado de una forma extraordinariamente blanda. Y tú me hablas de 6 meses a 2 años de prisión, pero eso es la pena alternativa o multa. Y Exacto. habitualmente, si no hay antecedentes penales, lo que se aplica es una multa. Es decir, que todo esto efectivamente nos puede llevar a valorar si determinados cambios en nuestras estructuras democráticas, en el ámbito digital y los efectos colaterales al sistema democrático deberían llevarnos a regular estas cuestiones de otro modo. Y sabes que a mí me gusta en general contestar, los jueces tenemos limitaciones importantes a la libertad de expresión, solo que poca gente parece que sabe, yo lo intento explicar siempre que puedo. Sí, sí, sí. Mucha gente me dice: "Oh, tienes que hablar con más claridad", y bueno, puedo No, hablar no, no. hasta Yo donde no puedo te hablar. reprocho, yo no te Claro, reprocho absolutamente hasta nada, donde Joaquín. Y de tú hecho, sabes que poco sabes que no te estoy mencionando a ciertos personajes con los que yo tengo pues causas judiciales abiertas, porque no correspondería que en una entrevista, vamos, ni en una entrevista ni en privado, tú me hablaras de ello, porque podría entenderse que estás entrando a valorar mis causas o que incluso me estás asesorando. Por eso aquí hay apellidos tipo Esteve, Quiles, Negre o Pérez que no van a aparecer en la entrevista y no te voy a preguntar por ellos ni tan siquiera. Yo soy consciente de tus limitaciones dentro de tu libertad de expresión, porque eres magistrado en ejercicio, claro. sí, efectivamente, pero sobre esto y sobre muchos temas. Yo hay muchas causas que están judiciales que están abiertas, de las que tengo muchas opiniones personales que no puedo decir en público, Obvio, obvio. porque y además, si nos fijamos, es una norma razonable. Igual mucha gente que no lo entiende: "Ay, ¿por qué lo dices todo lo que piensas?". Pues porque las concepciones que están detrás de esas limitaciones son razonables, porque hay discrepancias, como sabemos, ante tribunales, que a veces se expresan en votos particulares, en revisiones de decisiones, pero si públicamente los jueces estuviéramos todos tirándonos todos los días los trastos a la cabeza sobre todo lo que discrepamos, pues claro, el sistema institucional se resentiría gravemente, es decir, la gente no creería en la justicia tampoco. Y por tanto, yo intento opinar hasta donde creo que están los límites, que no debería rebasar. Hey, hey.